El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Un sábado Jesús entró en casa de uno de los principales fariseos para comer y ellos lo estaban espiando. Notando que los convidados escogían los primeros puestos, les decía una parábola. Cuando te conviden a una boda, no te sientes en el puesto principal, no sea que hayan convidado a otro de más categoría que tú, y venga el que os convidó a ti y al otro y te diga, cédele el puesto a este. Entonces, avergonzado, irás a ocupar el último puesto. Al revés, cuando te conviden, vete a sentarse en el último puesto, para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba. Entonces quedarás muy bien ante todos los comensales. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y dijo al que lo había invitado, cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque corresponderán invitándote y quedarás pagado. Cuando des un banquete, invita a pobres, lisiados, cojos y ciegos, y serás bienaventurado, porque no pueden pagarte. Te pagarán en la resurrección de los justos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si soy fiel. Ave María Purísima, Jesús manso y humilde de corazón. Bueno, de eso se trata la liturgia de este día, domingo 22. Vamos caminando hacia el cielo, vamos caminando hacia la santidad, porque ese es el propósito de la misa dominical o de nuestra vida cristiana. No tiene sentido si yo vengo a la misa sin querer ser santo. No tiene sentido venir yo a querer estar en la Eucaristía sin el deseo profundo de buscar parecerme a Cristo en todo lo que es Cristo. No tiene sentido yo venir a la Eucaristía si precisamente no tengo ese deseo profundo de que Dios me transforme, de que Dios me haga más semejante a Él. Por eso, Jesús manso y humilde de corazón, hacer mi corazón semejante al vuestro. Y se lo pedimos porque no es posible a nuestras fuerzas, pero sí es posible a las fuerzas de Él. Él es Dios y Él puede transformar nuestro corazón. El Señor dice en el Evangelio, así como lo caracteriza el Señor, dice una parábola y en esa parábola nos dice la verdad. Quien quiera ser ensalzado, humíllese primero. Y quien quiera humillarse, entonces será ensalzado. Y quien quiera ser ensalzado será humillado. Entonces el Señor hoy nos pone delante de dos realidades. El mundo de los que quieren estar en la grandeza, ser ensalzados, buscar desordenadamente la excelencia, o aquellos que buscan la pequeñez de espíritu, la pobreza de espíritu que caracteriza a los hijos de Dios, de vivir como Cristo,
abajándose en sí mismos, humillándose a sí mismos para ser como Cristo en el reino de los cielos. Entonces vemos cómo Satanás preside unos y cómo Cristo preside a otros. Son dos mundos, no hay intermedios, o somos soberbios o somos humildes, o por lo menos queremos ser soberbios o queremos ser humildes. Y entonces el Señor en las Sagradas Escrituras hoy nos manifiesta profundamente la invitación a que busquemos la humildad, que deseemos la humildad, que deseemos hacer todo cuanto realizamos en este mundo con el espíritu de humildad, con un corazón humilde y manso, porque Dios desprecia a los soberbios de corazón, como dice la Virgen María en el Magníficat. Pero para poder hablar de la humildad, primero tenemos que saber qué es la soberbia, qué es lo contrario a la humildad. La soberbia, la prepotencia, el orgullo, de la excelencia de sí mismos ante Dios o ante los demás. Y es que nosotros podemos decir que hay varios grados de humildad, como lo enseñan los padres de la iglesia, como lo enseña San Bernardo, como lo enseña San Agustín, también San Benito, en la regla de los benedictinos, nos enseñan grados de humildad, pero a la vez nos enseñan de que la soberbia es la raíz de todos los pecados. O sea, miren esto, la soberbia es la raíz de todos los pecados. Entonces, cada pecado nuestro, cada violación a la ley de Dios, es la raíz de la soberbia. Querer nuestra excelencia por encima de Dios, querer un bien por encima de Dios, querer hacer nuestra propia voluntad. Y entonces podemos aplicarlo o poner casos concretos. Primero, aquel que quiera permanecer en el pecado, justificándose en el pecado, pues dirá: yo todavía no me convierto, yo después me convierto, después voy a cambiar eso. Entonces hay un pensamiento de soberbia interior, porque Dios propone el camino de la gracia y uno se resiste a permanecer en el pecado. Y si uno permanece en el pecado, de ahí vienen todos los males, podríamos decirlo, de la propia vida o de la vida de los demás. Pensemos en el faraón. El faraón endureció su corazón, lo puso soberbio, prepotente, se quiso ir en contra de Dios, y entonces el mal para el pueblo de Israel. Pensemos en el ejemplo de Hitler, un hombre que pensaba que él mismo era el superhombre, que la raza alemana estaba por encima de todas las demás, y entonces llevó a la esclavitud y a unos dolores tremendísimos de ese momento, de esa época, al hombre a nivel mundial. Las guerras mundiales han salido precisamente de corazones prepotentes y soberbios. Los grandes cismas en la iglesia han nacido de corazones soberbios. Martín Lutero, no queriendo aceptar la voluntad de la iglesia, que le mostraba, que le enseñaba la verdad, y entonces desvirtuó el cristianismo de tal manera que tenemos un mal en el cual hoy padecemos. Los cismas de antaño todavía están presentes: el nestorianismo, el arrianismo, el docetismo, y así muchísimas herejías nacen de corazones soberbios que quieren ser como quien es la excelencia en el momento, y entonces no se inclinan ante la verdad, no se inclinan ante Dios, no se inclinan ante la iglesia, y de ahí se producen los cismas, se producen los males para la iglesia o para la sociedad. Los políticos que quieren la excelencia para sí mismos, como países y que sufren las dictaduras, como Venezuela, como Cuba, como Nicaragua. Y aquí también los políticos que quieren instaurar una sociedad comunista, una sociedad socialista, que miran al hombre por el hombre y
desprecian a Dios completamente, y de ahí vienen los males para el mundo, de ahí vienen los males para la iglesia. Entonces digamos que esos son los más grandes, pero también nosotros podemos padecer de una soberbia más camuflada. Cuando se nos vienen o se nos presentan momentos en los cuales a usted le dicen, después de haberle prometido quizá un regalo, a usted le dicen, no, ya no se lo vamos a dar. Entonces el deseo de excelencia surge en su interior y usted dice, pero si me lo prometieron, ¿y cómo no me lo van a dar? ¿Y cómo no me lo van a realizar? Y entonces usted quiere imponerse y quiere hacerse respetar, y entonces empieza a gritar o empieza a insultar. Cuando usted está manejando el auto por las calles y entonces sucede algo improvisto, y entonces usted empieza a sentir por dentro esa incomodidad. ¿Cómo se atreve a metérseme de esa manera? ¿Cómo me tira el auto de esa manera? Y entonces el deseo de excelencia viene a aparecer y usted quiere imponerse, y entonces usted empieza a pelear con el del otro auto. O cuando usted en la villa, por ejemplo, es causa quizá de calumnia, de mentira, o quizá hacen algo que a usted le afectó, y entonces la soberbia empieza a surgir desde el interior, queriendo hacer valer su inocencia, queriendo hacer valer su del ser bueno. Y entonces el deseo de excelencia surge muchísimas veces. En el momento en que usted tiene una ocasión para ofrecer una humillación, quizá la despreciamos y entonces ponemos nuestra excelencia por delante. Cuando el otro te hace mal, ¿será que tenemos la capacidad de humillarnos y de abrazar a aquella persona que nos ha hecho mal? ¿Será que buscamos con deseo ardiente como tal nuestro puesto, nuestra verdad, la justicia en nosotros? ¿O nos hacemos grandes y pensamos que somos grandes y lo queremos hacer valer? Entonces, el mundo de la soberbia, que está infectado por el espíritu de Satanás, el origen de la soberbia es Satanás. Y entonces cuando usted siente tentación en la soberbia, en la prepotencia, en el orgullo, es Satanás que le está soplando. Conteste, rebélese, impóngase, no se deje, golpee, insulte. Todo eso es consejo de Satanás. No, padre, usted está exagerando. No estoy exagerando. Adán y Eva, inmaculados que eran, empezaron a sentir esa tentación. Y entonces empezaron a escuchar el veneno de Satanás, que les decían que ustedes son más, ustedes serán como dioses, ustedes pueden conocer el bien y el mal. Y así, a lo largo de la historia, nos podemos quedar contando la historia de Israel, contando la historia de los santos, para mostrar la verdad que Satanás quiere que usted sea soberbio, porque usted, siendo soberbio, usted es contrario a Dios. Y ahí está la verdad que duele. Y perdónenme, pero la verdad duele. Pero la verdad es amor. La verdad es amor. Y entonces somos invitados a la gran humildad. Somos invitados a la virtud más excelente. Somos invitados a vivir del espíritu que alimentó permanentemente el corazón, el pensamiento, los sentimientos, los afectos de Nuestra Señora, la Virgen María, la humilde por excelencia. La Virgen María, todo lo contrario a Satanás. La Virgen María, todo lo contrario al mundo. La Virgen María, todo lo contrario al pecado. La Virgen María, todo lo contrario a la soberbia, a la prepotencia. La Virgen María en sí misma atrajo la mirada de Dios y sobre ella llovió torrentes de gracia.
nos dice el Salmo poéticamente: tú derramaste una lluvia generosa, Señor, tu herencia estaba exhausta y tú la reconfortaste. Allí se estableció tu familia y tú, Señor, la afianzaste. En la Virgen María se afianzó la familia de Dios, se instituyó la familia de Dios en la humildad de Nuestra Señora, de la Virgen María, de la Madre de Dios. Ella se hizo pequeña, ella se humilló a sí misma, ella deseó ser la última de todas, se puso en la última de la fila. Imagínense ustedes, todos los coros celestiales, serafines, querubines, tronos, dominaciones, potestades, cada uno millares y millares y millares de ángeles excelentes, purísimos, grandiosos, en una fila. Vienen hombres maravillosos, grandísimos, pecadores, pero grandísimos, intelectuales, personas que pusieron al servicio muchas cosas en este mundo, y la Virgen María se puso en la última, en el último, se puso de último la Virgen, y siendo lo que era, Madre de Dios, y ella se puso de último. Y hay algo de nosotros, los hijos de la Madre, los hijos de la Virgen, tenemos que estar detrás de ella. Lo dice el libro del Apocalipsis, cuando él menciona a la mujer vestida de sol. Ahí más adelante se nos menciona de que la Virgen María está con sus hijos, y sus hijos la siguen, y sus hijos son testigos por el cumplimiento de la ley de Cristo. Y entonces nosotros no queremos estar delante de la Virgen, nosotros queremos estar detrás de ella, viéndola a ella, contemplándola a ella. Ella es nuestro modelo, y somos amantes de la humildad, y queremos la humildad, y queremos la sencillez, queremos ser esclavos como ella es esclava. Ella, estando por encima de toda la creación, se hizo la más baja, se humilló a sí misma, y es el plan de Dios. En Dios se crece bajando. La Virgen María bajó. He aquí la esclava. Ella no era esclava, ella era Madre de Dios. Ella no era cualquier persona, era la llena de gracias, la sobreabundante llena de gracia. ¿Y cómo se llama a sí misma? He aquí la esclava del Señor. ¿Quién de ustedes ha dicho a Dios: he aquí el esclavo o la esclava de Dios? Con el corazón, con las fuerzas. Y lo hemos vivido de esa manera. Pues la Virgen María no solamente lo dijo, lo vivió. Y entonces, si ella se hizo de último, nosotros tenemos que estar allá. Y entonces por eso el libro del Eclesiástico, hablándonos a nosotros, sus hijos, nos dice: hijo mío, realiza tus obras con modestia, con humildad, con mansedumbre. Todas nuestras obras tienen que ser mansas y humildes, porque todas las obras de la Virgen, todas las obras de nuestro Señor fueron mansas y humildes. Sus obras no estaban contaminadas de nada, pero ni lo más mínimo del espíritu de soberbia, del espíritu de Satanás. Sus obras eran diáfanas, cristalinas. Cada obra, en su intención, en su realización y en su finalidad, todas eran pulcras, todas eran bellísimas a los ojos de Dios. Y así nos dice que deben ser nuestras obras. Pero nosotros realizamos esas obras si verdaderamente nosotros vivimos como hijos. ¿Usted vive como hijo? ¿Usted vive la humildad de hijo de Dios? ¿O usted es el Señor de su vida? ¿O usted es la señora de su vida? ¿O usted es la que manda en su vida y manda en su familia? Pero eso es más común. ¿Usted es el que manda en su familia? ¿O es Dios quien manda en la familia? ¿O es Dios quien manda en su vida? ¿Usted manda en su trabajo? ¿O es Dios quien manda en su trabajo? ¿Usted manda a sus hijos? ¿O es Dios quien manda a través de usted a sus hijos?
¿Somos nosotros los que elegimos según nuestra voluntad o le permitimos a Dios que Él elija por nosotros? Y queremos que Él elija por nosotros. Y ahí está la humildad, el no hacer mi voluntad, el no mandar en mi vida, el no mandar en este mundo, dejar que Dios mande, que Dios realice, que Dios obre, que Dios haga, que Dios reine. Y esa es la humildad de los hijos de Dios. Todas nuestras obras con mansedumbre y con humildad. Cuanto más grande seas, más humilde debes ser. Cuando más grande seas, más humilde debemos ser. ¿Qué tan grande eres? ¿Qué tan grande? ¿Usted qué es? Si yo le pongo a usted allá en el centro del océano, ¿usted qué es allá? En la inmensidad del océano. Y resulta que Dios es infinitamente más grande que el océano. Infinitamente. Nosotros no somos más porque nos alabemos a nosotros mismos, porque los otros nos alaben, por las grandezas que hacemos, por las obras magníficas que realicemos. No somos más. Somos lo que somos ante Dios. Usted puede tener todo este mundo que le alabe, que le felicite, que le aplauda, pero usted no es más. Usted es lo que es ante Dios. Somos lo que somos ante Dios. Y esa es la única grandeza que importa. Somos hijos de Dios. ¿Qué más queremos? ¿Qué más grandeza quieres? Esa es la verdadera grandeza. Porque al ser hijo de Dios y vivir como hijo de Dios es la más grande realeza, la más grande de las obras, la más grande de las maravillas en este mundo. Cuanto más grande seas, más humilde debes ser. Cuando usted hace algo y le alaban, a ver, interiormente, usted, ¿cómo vive eso? Usted se felicita a sí mismo. Usted dice, es que yo inventé esto, yo dije esto, es que yo salí de primero, lo dije primero, se me ocurrió a mí primero, es que yo tengo el mérito de eso. ¿Quién realizó esto? Y levantamos la mano de una, en vez de que hagan opacos, ocultos, que nadie lo sepa, que solamente lo aplauda el cielo allá en la eternidad. Como la Virgen María, como San José, como los santos, que vivieron solamente de cara a Dios, de cara a Dios. Y entonces viene como tal esa estrofa que cantamos en el Salmo. Señor, tú eres bueno con los pobres. Y aquí no podemos decir solamente, este es algo como que queda uno con la sensación que lo que está diciendo es poco. Y entonces uno como que se imagina más, o como que suscita más. Y entonces, Señor, tú eres bueno con los pobres. No solamente eres bueno, eres apasionado con los pobres. Eres enamorado de los pobres. Te gozas en los pobres. Cantas de júbilo en los pobres. Te glorías en los pobres. Y aquí estamos hablando no de pobres materialmente hablando. Estamos hablando de pobres en el espíritu. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La primera bienaventuranza. Somos pobres cuando nos corrigen. Estamos pobres en el espíritu, pobres de nosotros mismos, de nuestro ego, de nuestra soberbia, cuando algo sale mal y queda en evidencia ante los demás. Y tratamos ahí de justificarnos o de vivir. Soy lo que soy, me equivoqué. Gracias, Señor, porque me muestras mi miseria, mi limitación. No me las sé todas, no lo hago todo bien, no me sale todo perfecto. Soy limitado, soy imperfecto. Y por ende es normal eso. Es normal. El Señor está apasionado por los pobres, se apasionó por el corazón de la Virgen, se apasiona por el corazón de los santos porque son pobres y sencillos.
Los justos se regocijan, gritan de gozo delante del Señor y se llenan de alegría. ¿Cuáles son esos? Los que nos habla la carta a los Hebreos. Porque nos dice que hay dos cosas, dos posiciones. Unos que se alejan o que desprecian lo que Dios quiere realizar en ellos, pero hay otros que se acercan humildemente y que quieren dejar que Dios haga las cosas. Y por eso el autor nos dice: ustedes en cambio se han acercado a la montaña de Sión, a la ciudad santa del Dios viviente, a la Jerusalén celestial, a una multitud de ángeles, a una fiesta solemne, a la asamblea de los primogénitos cuyos nombres están escritos en el cielo. ¿Cuáles son esos nombres escritos en el cielo? Los humildes, los humildes. Se han acercado a Dios, que es el juez del universo. Solamente se acerca a Dios aquellos que son humildes. Y a los espíritus justos de los justos que ya han llegado a la perfección, a Jesús, el mediador de la nueva alianza, y a la sangre purificadora que habla más elocuente que la de Abel. Jesucristo, su testimonio evidente de unidad lo muestra en su derramamiento de sangre. Nos dice la carta a los Filipenses, San Pablo, en el capítulo número 2, que el Señor no se apropió de su condición divina, sino que se humilló a sí mismo, se rebajó, se abajó a sí mismo, tomando nuestra condición de esclavo y asumiendo una muerte, y una muerte de cruz. Y así Dios, Cristo, la segunda persona de la Trinidad, no quiso alabanzas, no quiso reconocimientos, no quiso poder, no quiso vanidades de este mundo, sino que se abajó a sí mismo. Y entonces Él nos da el ejemplo para poder acercarnos a Dios. Nosotros tenemos que morir a nosotros, tenemos que morir a nuestro orgullo, a nuestras vanidades, a nuestros quereres, para buscar la humildad y la voluntad de Dios. Y ahí entonces el Evangelio nos presenta esa hermosa parábola de que el Señor nos invita a no buscar los primeros puestos, sino a buscar los últimos. Aquí nos está hablando ya el Señor más escatológicamente, pensando en el reino de los cielos. Usted vive humillaciones aquí, desea las humillaciones de este mundo, pero usted será ensalzado en la eternidad. Usted será invitado a caminar adelante. Usted será llevado a los primeros puestos, porque usted aquí vivió como el último, pero como el último hijo de Dios. Y después el Señor nos va a decir: cuando des un almuerzo o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, no sea que ellos te inviten a su vez y así tengas recompensa. ¿Qué sucede aquí? El Señor está hablando metafóricamente, y es que el Señor nos está advirtiendo: todo cuanto hacemos, usted no busque una recompensa. Todo cuanto usted haga, no busque recompensas humanas, solamente busque la recompensa de Dios, que Dios sea el que te pague. Por eso ustedes escuchan a uno decir que Dios le pague, que Él sea el único que le pague. No espere unas gracias mías, no espere un agradecimiento mío, una alabanza mía, que sea Dios quien le pague a usted, porque mi agradecimiento se lo lleva el viento. Lo que yo le pueda decir se lo lleva el viento. Y hay personas que cuando la saludan, que cuando no le agradecen, se sienten soberbia. Que pague Dios, que sea Dios el que pague, y le pagará con creces, con la eternidad. Feliz de ti porque ellos no tienen cómo retribuirte, y así tendrás tu recompensa en la resurrección de los justos. Y eso es lo que buscaron los santos. Les traigo el ejemplo
de un gran santo, de un gran santo, de un maravilloso santo, de un humilde santo. ¿A quién se imagina? ¿A quién? San Francisco de Asís. Según hablan de él, él es el que más ha imitado en la humildad a nuestro Señor Jesucristo. Y él, siendo un escogido de Dios, un elegido de Dios, derramándole Dios torrentes de gracias, torrentes de virtudes, nos enseña a vivir la virtud de la humildad. Porque llega Juan Maceo y dice: ese Francisco sí es muy humilde. No. Qué virtud la de Francisco. Y entonces Fray Maceo dice: lo voy a probar. Maceo, un hermano de Asís, de Francisco, sí, lo voy a probar. Y entonces le empieza a decir: ¿quién eres tú, Francisco, para que venga todo el mundo y te busque? Y busque una palabra, un consuelo tuyo. ¿Quién eres tú? Y entonces Francisco le va a contestar: ¿quién es él? ¿Quieres saber de dónde a mí? ¿Quieres saber de dónde a mí? Y por tercera vez: ¿quieres saber de dónde a mí? ¿Por qué yo? Puesto que me viene de los ojos del Altísimo, Dios, que en todas partes contempla a buenos y malos, porque aquellos ojos altísimos no han visto entre pecadores ninguno más vil, ni más inútil, ni más grande pecador que yo, no habiendo encontrado sobre la tierra criatura más vil para la obra maravillosa que se propone hacer. Me escogió a mí para confundir la nobleza, la grandeza, la belleza y la fortaleza y sabiduría del mundo, a fin de que se conozca, aquí está la clave, a fin de que se conozca no lo que usted hace, no usted, sino que se conozca la gloria de Dios, sino que el Señor se gloríe, el cual sea toda la honra y toda la gloria por siempre. Ahí está el grande Francisco de Asís, la santidad de este hombre. ¿Por qué le alababan tanto? ¿Por qué lo buscaban tanto? Porque vivía el espíritu humilde. O sea, era llevado por Dios, dirigido por Dios, era abrazado por Dios en todas sus obras, todas sus obras. Queridos hermanos, la humildad es difícil de vivir. Aquí es fácil predicarla, pero que cuando me toque a mí, cuando salgamos de la misa, difícil. Pero aquello que es difícil a los hombres aquello que es difícil a los hombres es fácil a Dios. Y por eso Santa Teresita del Niño Jesús nos va a motivar, nos va a alegrar el corazón, porque habiendo en este momento reconocido lo pequeño que somos ante Dios, nos da la oportunidad de buscar lo grande. Dice Santa Teresita: os suplico, mi divino Jesús, que me enviéis una humillación cada vez que yo intente elevarme por encima de las otras hermanas. Yo sé, mi Dios, que humillas al alma orgullosa, mas a aquellos que se humillan les das la eternidad. Quiero pues colocarme en la última de la fila, compartir vuestras humillaciones para tener parte contigo en el reino de los cielos. Y ahí viene la oración de Santa Teresita: mas Señor, tú conoces mi flaqueza. Cada mañana tomo la resolución de practicar la humildad, y de noche reconozco que todavía cometo muchos pecados de orgullo. Delante de eso
estoy tentada a desanimarme. Usted en este momento está tentado en desanimarse. No se desanime, porque dice Santa Teresita, pero yo sé que el desánimo también es orgullo. El desánimo también es orgullo. Quiero pues, mi Dios, apoyarme solamente en ti. Tú eres mi única esperanza. En Dios, solamente en Dios. Y dice, cantando de júbilo, Santa Teresita, antes de morir, 2 meses antes de morir: oh Jesús, manso y humilde de corazón, haced mi corazón semejante al vuestro. Jesús, manso y humilde de corazón, haced mi corazón semejante al vuestro. Jesús, manso y humilde de corazón, haced mi corazón semejante al vuestro. Es gracia. Recibimos de Dios ser humildes, pero no la vamos a recibir si no buscamos la oración. Tenemos que orar, tenemos que acercarnos al Señor, visitar el Santísimo, visitarlo en la Eucaristía frecuentemente, buscarlo en los momentos interiores de nuestro corazón, en nuestra alma, tener vida espiritual verdaderamente y buscarle y pedirle al Señor: Señor, manso y humilde de corazón, hacer mi corazón semejante al vuestro. Siente la tentación usted de responder de soberbia, de alabarse a sí mismo, de aceptar aplausos. Usted diga por dentro: Señor, manso y humilde de corazón, hacer mi corazón semejante al vuestro. Tiene tentación usted de pelear, de alegar: Señor, hacer mi corazón semejante al vuestro. Manso y humilde, manso y humilde, manso y humilde. Eso es lo que hacemos, y con esto termino en la comunión. Aquellos que venimos a comulgar, venimos en esa humildad, y por eso nos ponemos de rodillas, reconociendo que somos nada ante Dios. El sacerdote celebrando la misa, ustedes ven que se inclina, que se arrodilla, que se pone de pie. Es precisamente porque le quiere la Iglesia mostrar al sacerdote que es grande por el sacramento y la capacidad de que tiene de los sacramentos, pero le quiere enseñar que él es nada, que se tiene que humillar, y por eso se tiene que abajar físicamente, pero es un movimiento interior. Que usted reconozca que es nada ante Dios que está ahí en el altar. Usted es nada ante Dios a quien va a recibir. Usted es nada. Pero cuando usted se abaja y usted le recibe a Dios en la boca, con amor, con deseos de ser lo último, de ser lo más pequeño, el Señor te hace grande porque te asume a su naturaleza divina. Y ahí el Señor te ensalza. Tú no lo ves, pero los ángeles sí lo ven. Te identifican los ángeles con Cristo, con el Señor, con Dios. Cuando la comunión es humilde, los ángeles ven a Cristo en nosotros y nos identifican a nosotros con Cristo. Entonces pidamos la virtud de la humildad, queriendo imitar a Cristo específicamente en esta virtud, en la mansedumbre y en la humildad. Que así sea. Amén.